Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Bien, vamos a meditar pues este apóstol elegido con mucho amor por Jesucristo y que se pervirtió también para pensar que nosotros también podemos ser traidores de Jesucristo, lo podemos abandonar, lo podemos vender, lo podemos pues sacar de nuestro corazón, ¿no? Estoy ahora en Mateo 27:3. Mateo 27:3. Dice así: Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió. Es decir, fue tan grande pues esa traición y ver cómo lo trataron. Es decir, a lo mejor si lo hubieran matado así sin dolor, bueno, pues, pero viendo ya todas las torturas que le hacían, cómo lo trataban, él que había visto tantos milagros, que había sido tan bueno Jesús con él hasta el último momento, se arrepintió. Le dice: amigo, ¿a qué has venido? Cuando le da el beso, amigo. Todavía pues espera de él, también le da el pan untado con su sangre, para que, en el sentido, digamos, a ver si se arrepiente, ¿no? Dice, ya en ese momento, pues el diablo entró en él, cometió un sacrilegio porque no se arrepintió. Pero bueno, después se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos. Era un dinero que le quemaba, ¿no? Bueno, pues también a nosotros, si estamos tentados del robo o hemos robado, pues eso que nos queme. Si lo tenemos en casa, que nos queme, que lo devolvamos. Y si el dueño pues no lo conocemos, pues uno roba un auto y de quién es el dueño, ¿no? En sentido, entonces no se sabe de quién ese auto se fue a otro sitio, lo que sea, ¿no? Pues hacer una limosna en compensación, pero si sabemos quién es el dueño, hay que devolverlo. Sin decir el nombre, se puede a veces mandar un sobre anónimo con el dinero o la cosa dejarla allí en la puerta de su casa, también en un sitio que no lo vayan a llevar otros, se lo vayan a robar otros, ¿no? Pero bien, es decir, el que quiere resarcir un pecado de robo siempre lo puede hacer, pero al menos que vea en su corazón que eso le quema, que eso no lo puede tocar más, o como si fuera algo que está con corriente eléctrica, como lo toques, pues te da calambrazo. Bueno, pues se arrepintió, devolvió el dinero, diciendo: he entregado sangre de un inocente, he pecado, he entregado la sangre de un inocente. Bien, reconoció su pecado y bueno, pues la conciencia pues le remordía, también fue una gracia de Dios, en el sentido, ¿no? Reconocer pues ese pecado tan grande, ¿no? Bien, pues también hemos de pedir al Señor que si pecamos, que Él nos envíe su Espíritu Santo, ¿no? Para que nos demos cuenta, que no quede embotado en nuestro entendimiento, nuestra voluntad. Hay gente, pues bueno, pues que comete un pecado grande y queda tan embotado, ¿no? Eso es como decíamos, el asesino de María Goretti, Santa María Goretti, le clavó varias puñaladas con un punzón y se quedó durmiendo. No sé si dormiría, pero se acostó. Y bueno, como el que no ha hecho nada. Otros al menos le remuerden y salen corriendo, o se ocultan, o lo que sea, o desaparecen. Bien, bueno, pues así es, ¿no? Y tanta gente que me imagino yo que quedaría, digamos, sin remordimiento. Estoy pensando a veces en oficiales de la SS en los campos de concentración que hacían barbaridades. A lo mejor después iban a su casa
tenían su familia y tenían una niñita de 3 años y ahí se comportaban muy tiernos con su hija y con sus cosas, ¿no? Y si vemos pues, cómo se comportaban pues, con otras personas, ¿no? Cómo las trataban a las cámaras de gas, al búnker de la muerte, cómo pasaban por ahí y veían cómo morían, los gritos que salían del búnker de la muerte, porque se veía, estaba pues al pie de la calle y había como un respiradero y desde ahí podías ver las personas. Lo digo porque esto todavía existe y se puede ver y yo he estado allí dentro viendo, ¿no? Bueno, pues misterio, ¿no?, de la conciencia a veces, ¿no? Misterio de la conciencia. Pero bueno, la avaricia es muy poderosa. Y el pecado ciega, el pecado ciega. En sentido, pensemos, pues, cuánta gente ahora que en El Salvador han detenido a muchos pandilleros, que algunos están arrepentidos, pero bueno, tienen que cumplir la condena. Y le pregunto, ¿usted cuántos ha asesinado? Pues no lo sé, pero yo creo que entre 10 y 15, entre 10 y 15. Bueno, y a veces entre ellos mismos, mis compañeros, porque no han cumplido las órdenes del jefe, lo que sea, y viven, pues, o vivían tan tranquilos, tan tranquilos. Ya les importaba una vida, es igual, ¿no?, que una madre quedara sin un hijo, que unos hermanos quedaran sin un hermano, o la esposa quedara sin el marido, es igual. Es decir, es el dinero del tráfico de drogas, el dinero pues de tantas cosas que se pueden sacar, ¿no? He pecado, he entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú, allá tú. Bien, pues los otros como si no tuvieran culpa, ¿no? Tú eres el culpable. ¿Nosotros qué tenemos que ver en esto? Bien, cuando ellos también pues, fueron los que pagaron el precio de Jesús, el precio de Jesús. Y bueno, entonces vemos cómo le queman las monedas en la mano, en la bolsa. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, fue y se ahorcó. Ahí está el pecado. Se desesperó. Nunca hay que perder la esperanza. Ahora estamos en el jubileo y el Papa ha dicho es el jubileo de la esperanza. Por muy mal que estén las cosas, no hay que perder la esperanza. Por un pecado grandioso que yo haya podido hacer, no hay que perder la esperanza. Tantas mujeres que han abortado, son muchísimas, porque, claro, estamos hablando, la última cifra decían 72 millones en el mundo cada año, o últimamente. En España se sabe porque ahí lo cuentan pues perfectamente. Es obligatorio, las clínicas de aborto, dar cuenta, no sé si al Ministerio de Igualdad o al Gobierno de Sanidad, no sé a qué ministerio, cuántos abortos se producen al año, ¿no? Entonces en España es un promedio de unos 90.000. Antes superaba los 100.000, ahora con la píldora de día después, pues, bueno, pues cuántas pues mujeres están con ese peso, ¿no? Esas manos llenas de sangre, o médicos. Los médicos a veces tienen el corazón más duro, ¿no? Pero claro, la mujer empieza en una gestación y empieza ya pues a psicológicamente poner en funcionamiento pues su maternidad. Y eso no solamente afecta al cuerpo, sino también afecta a su psicología, a su sensibilidad, a su entendimiento, a todo. Entonces, claro, como decía uno, para una mujer es fácil sacarse un niño del útero. Es fácil, vas, pum, pum, pagas y ya está. Pero no es fácil sacárselo del corazón. Son dos cosas diferentes. Porque el niño también está en el corazón. Bueno, pues también para estas mujeres, Jesucristo, y para estos médicos y enfermeras, si un día se les toca el corazón, a las mujeres les toca antes, pero a los médicos y enfermeras pues es más difícil a veces. Bueno, también Jesucristo también los puede sanar y puede empezar una vida de bendiciones. Ahí tienes un problema en el corazón, no te puedes sacar tu hijo del corazón. Ves a otra y dices, ay, si mi hijo pues no lo hubiera abortado, no lo hubiera matado, ahora irían en un carrito con silla de ruedas.
y lo está sacando en el parque y está por allí, pues la madre pues disfrutando con su hijo, o le está enseñando a andar, porque claro, ve personas que han tenido un hijo y son de la misma edad más o menos que su hijo, o ahora haría la primera comunión, no sé, le va recordando muchas cosas. O incluso han pasado 70 años, está en un asilo, bueno, si mi hijo viviera ahora vendría a verme, y así, no sé, esos pensamientos, pero bueno, el Señor también los quiere sanar, ¿no? Él ha venido a vendar los corazones heridos, a sanar los corazones afligidos. Pero claro, si no te acercas a Cristo, si te has caído al hoyo del aborto y no te levantas, pues te quedas en el hoyo. ¿Y cómo me levanto de ese hoyo, de ese trauma? Pues Jesucristo es el que te va a sanar. Él sana y venda los corazones afligidos. Bien, entonces, pero no, Él se ahorcó, se desesperó, claro, se suicidó, claro, esto también es un pecado. No podemos juzgar, digamos, a Judas, es Dios quien lo juzgará. Ahora, esa palabra tan terrible, mejor hubiera sido que no hubieras nacido, le dice Jesús, ¿no? Es una palabra terrible. Bien, pues el Señor es el que tiene que juzgar, ¿no? Bien, vemos cómo se pervirtió el corazón de Judas. Lo podemos ver en un hecho que pasó con los amigos de Jesús, que eran Marta, María y Lázaro. En esa casa, en Betania, allí pasó un hecho, y vemos el corazón de Judas. Estoy ahora en Juan 12:1. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía. Marta siempre la vemos, la que está pues preocupada de las cosas de la casa. Y a veces le habían llamado la atención, Jesús diciendo, Marta, Marta, andas inquieta, con tantas cosas, pero solo una es necesaria. Y María, que está aquí a los pies, escuchándome a mí, aprendiendo pues de mis enseñanzas, esa ha escogido la mejor parte, ¿no? Ahí se ve un poco la actividad y la acción. Entonces, lo primero, como decía Carlos de Foucault, la oración y después la acción. Porque acción sin oración no se puede hacer en la presencia de Dios y con la gracia de Dios, porque las gracias vienen por la oración, ¿no? Ahora, muchas veces en la iglesia, pues se mira más la acción que la contemplación. Y pues hay poca oración y vemos las iglesias están vacías. Vemos que las iglesias están vacías en el sentido para hacer oración. Si hay alguna actividad, pues a lo mejor va gente, ¿no? Hay que montar pues un mercadillo solidario de no sé cuánto, y ahí va la gente. Pero así, para estar en adoración, pues poco, ¿no? Excepto las capillas de adoración, que ahí ya es exclusivo, ahí no hay que hacer nada. O entras o no entras, ¿no? Bien, entonces Marta, Marta, andas inquieta con tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Bien, aunque Marta también es santa y hacía cosas buenas, claro. Bien, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso y le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Bien, pues pensemos que eran pocos días antes de la pasión esto también, ¿eh? Entonces, bien, es una manera de amor, pues de cariño hacia Jesús. Vemos otra pecadora que a los pies de Jesús pues lloraba y le limpiaba los pies con sus lágrimas, ¿no? Y los secaba con su cabellera. En eso en otro momento, ¿no? Bueno, en este caso fue con perfume. Bueno, pues parece ser pues, que era también una costumbre, a lo mejor para alguna persona, de agasajarlo de esa manera. Bien, y le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera también. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y aquí viene Judas. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice,
¿por qué no se ha vendido este perfume de 300 denarios, que es una cantidad bastante grande, por 300 denarios para dárselos a los pobres? A los pobres. Y aclara el texto, ¿no? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Era un ladrón. Entonces, ¿cuál es la perversión de Judas? El dinero. El dinero. Después vamos a ver algunas frases fuertes del dinero. Claro, el dinero es necesario y tenemos que comprar las cosas con dinero y esto, pero hay que vigilar, porque por obtener dinero, pues se dejan muchas cosas más importantes, en el sentido de la oración, y eso en el sentido de que tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Con tal de tener para comer y para vestir, tener un techo, bueno, pues dar gracias a Dios, ¿no? También la palabra dice, a veces, que no sea un pobre que te maldiga. Un pobre en el sentido de que se vea falto lo necesario y maldiga a Dios, que tampoco tendría que ser así. Es decir, si te falta lo necesario, pues pídeselo al Señor, y esto, pero no lo maldigas. Y además, bueno, pues el Señor ya te pondrá, pero claro, que no seas pobre por ser perezoso, por ser vicioso, porque te lo gastas todo en vino, te lo gastas, yo qué sé, en juergas, te lo gastas en máquinas tragaperras, ¿no? Digamos, pero generalmente el que es honrado, el que busca la voluntad de Dios, siempre tiene un pan para llevárselo a la boca. Será menos o más, ¿no? Que no sea pobre y te vaya a maldecir, y que no sea rico y me olvide de ti. Eso dicen los libros de la sabiduría. Bueno, pues entonces, pues era un ladrón. Ahí está la clave de la perversión. Y como dije en otro tema, pues Judas había visto milagros grandiosos. Y Judas había resucitado muertos, si tenía ese poder, si le dio el poder, porque lo habría hecho. Habría sanado enfermos, ungido con aceite a enfermos, expulsado demonios, también una cosa maravillosa. Ver una familia destrozada, porque a lo mejor hay un hijo poseso que pues se comporta como un loco, o que dice blasfemias, o que toda una familia religiosa que tenga uno que diga blasfemias, que rompa las cosas mejor santas o lo que sea, o se haga heridas, pues eso es una pena muy grande para los padres, ¿no? Y había predicado el reino, pero, como dice una canción, dorodón, don, don, din, don dinero. Es una canción de Paco Ibáñez. Dorodón, don dinero. Poderoso caballero. Así se dice la canción. Don dinero, poderoso caballero. Bien, pues era un ladrón. Bien, entonces no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Claro, dice, hombre, si lo hubiera hecho en la bolsa, 300, 100 para mí. Mejor pues, pensaba eso, ¿no? Vemos también, a veces en América, pues según se sabe, y a veces pues se han pillado, pero muchas veces no, como si uno tiene un cargo importante en una municipalidad o en el gobierno y esto, ¿usted necesita un permiso para hacer la casa? Muy bien. Tal, pues sí, ya se lo daremos. Y tal, pero ya sabes, mira, o le das tantos pesos o no te da el permiso, o bueno, te lo va retrasando, nunca te va a decir o me das o no te lo doy, no, si te lo va retrasando y tal. Si le das la coima, enseguida te lo da. Y así en las aduanas a veces. Y esto, bueno, y ahí vemos también esa conversión de Zaqueo, ¿no? Pues lo que he robado a los pobres voy a dar el doble o 4 veces más, no sé lo que dice. Bueno, mira, pues robaban, es decir, y esto, y en una obra, pues hay un presupuesto y uno se lleva un tanto del presupuesto, y bueno, la corrupción, ¿no? A lo mejor en Europa hay más o hay menos espíritu, yo qué sé, de corrupción, o hay más vigilancia, o hay más controles, o se hacen pues más revisiones, ¿no? Es decir, hay empresas que te dicen vamos a fiscalizar esto, ¿no? A ver, todas las facturas, pum, pum, pum,
dice, ¿dónde se pagó? A ver quién lo cobró. Y al final, pues a veces pues, se ve el agujero, claro. El agujero, porque dice, si aquí se han dado tantos millones, a ver dónde se han gastado estos millones, ¿no? Bueno, bien, entonces, que veamos pues todo esto, ¿no? Voy a ver un poco algunas frases que la Sagrada Escritura nos habla del dinero y nos pone pues cómo también nos podemos pervertir y hay que ir con cuidado. No es que ser rico sea pecado, pero es un peligro. Entonces, y aparte también por virtud imitar a Cristo pobre y también pues vivir más pobremente y también, por supuesto, desprenderse para hacer limosna y además desprenderse con alegría y tal, ¿no? Como ese ejemplo, no sé si lo puse, de una señora que tenía unas joyas y bueno, pues veía que exactamente pues meditaba la palabra de Dios, ya no es que estas joyas, pues lo que quiere el Señor es que las venda y haga una limosna a lo que sea, ¿no? Gente necesitada, o una institución, o lo que sea, o a veces también para cosas de la iglesia o del culto, ¿no? Porque aquí dice, bueno, pues Jesús dice en ese pasaje que estamos en Juan 12, déjalo, es decir, Jesús dijo, déjala, le dijo a Judas, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. También hay que pensar en ayudar a la iglesia en sus necesidades, ahí también está Cristo, ¿no? O también, pues, el construir una iglesia o un dispensario, lo que sea, en ese sentido ahí también está Cristo, ¿no? Bien, además era un acto de amor a Jesucristo, era para la sepultura y ahora también como ya María prevé que a Jesucristo lo van pues a matar, lo que sea, y ya le está como anunciando su muerte y ya lo está como embalsamando antes de que muera, ¿no? Bueno, entonces la Sagrada Escritura habla pues contra el dinero y como poderoso caballero y como el don de la avaricia. Hay una frase que dice, Eclesiástico 14:9, la avaricia seca el alma. La codicia, la avaricia, seca el alma. La avaricia seca el alma. Bueno, entonces hay que tener ese equilibrio, ¿no? Claro, es verdad, el dinero se necesita, pero cuidado, cuidado. Primera de Timoteo 6:10. Aquí yo creo que esa frase da la clave. La raíz de todos los males es el afán de dinero. Esto lo dice la palabra de Dios. La raíz de todos los males es el afán de dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Y es verdad, porque la avaricia a veces no te deja dormir, siempre necesitas más. Claro, como no siempre vas ganando, como siempre, no siempre el negocio va bien, como no siempre la bolsa sube para arriba, a veces baja, pues estás siempre pendiente. A ver, y cuando va bien, bueno, pues a lo mejor sí estás satisfecho, pero siempre con esa ansia de tener más todavía. Pero cuando va mal, entonces vienen los dolores y los quebraderos de cabeza. Y aparte, algunos, por dejarse llevar de él, del dinero, se extraviaron en la fe. Pues eso también pasa. Si uno pues se apega al dinero, pues la fe disminuye. No, es incompatible. Bueno, pues Judas tendría fe en Jesucristo, dejó todo para vivir con él, pero se extravió, dejó ya de tener fe en él, porque si hubiera tenido fe en él no lo hubiera entregado y de la manera que lo entregó. Bien, pues vemos cómo la Escritura nos previene. Jesús, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. A Dios y al dinero. También, pues, no sé, a veces yo veo algunas familias que, bueno, vamos a ver si ahora tenemos ya una casa, la ciudad, y a ver si tenemos una casa, otra casa en la montaña. Y bueno,
y después tiene que cuidar 2 casas, y vigilar que no le roben las 2 casas, y que no les entren los ocupas, y que no sé cuánto, y todo eso a lo mejor para 15 días en verano que van a esa casa, o poquísimo, no sé. No juzgar a nadie, pero me entiendo lo que decir. Entonces, bueno, pues a lo mejor les hubiera valido más alquilar una casa para 15 días que tenerla ahí, y porque no es tenerla, es mantenerla, y que si salen en invierno, pues hierbas que hay que, no sé, que hay que cuidar, que hay que limpiar, que hay que pintar, que hay que se estropear una cosa, hay que llamar al fontanero, y bueno, pues todo a veces acá por tener, pues no sé, otra vivienda o porque los demás lo tienen, a veces por la envidia, como los vecinos lo tienen, pues lo tengo yo también. Bueno, cada uno verá, eso no se puede juzgar a nadie, pero es verdad. En cambio, el que vive con poca cosa, qué feliz es, qué feliz es, qué feliz es. También es la concepción, es decir, ¿qué busco más? ¿Ser más rico o tener menos? San Juan de Algú dice, en este camino no hay que ir poniendo, sino quitando. En este camino no hay que ir poniendo, sino quitando, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues, quitar de apegos, quitar de tendencias pecaminosas. Es decir, en pocas palabras, morir yo, vaciarme yo, para llenarme del Espíritu Santo, para llenarme de Cristo. ¿Es así? Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Ir quitando para llenarse de Cristo. Bien, esto es una gracia que hay que verlo, ¿no? Como lo vio perfectamente, es decir, y de una manera heroica, San Carlos de Foucault. Y San Carlos Borromeo lo mismo. San Carlos de Borromeo podía haber sido multimillonario. Creo que a los 18 años fue cardenal, porque no sé si tenía un tío papa, o no sé quién fue, y lo hizo un cardenal, así. Pero hizo una reforma impresionante. Además, pues vivió muy austeramente. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. Bien, San Antonio María Claret, que fue, trabajó en una industria del tejido, y bueno, pues le iba bien en ese sentido, ¿no? La sed de bienes materiales está secando el corazón y las entrañas de las sociedades modernas. ¿Por qué Europa se ha apartado de Dios? Bueno, pues uno de los motivos es porque se ha vuelto un continente rico. Ahora, un poco, el que está volviendo rico es los chinos, en el sentido, ¿no? La economía china es la que va más y los indios también, ¿no? Pero bueno, también como son tantos millones, pues serán ricos unos cuantos, muy poquitos, muy poquitos. En comparación, son más de 1.000 millones los indios ya, han superado a la India en habitantes. Pero bueno, ¿quién sale rico? Pues unos cuantos, como siempre, como en todos los países. Los papas siempre, últimamente dicen, los últimos papas, cada vez en el mundo los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso lo están diciendo siempre los papas. Eso se sabe por estadísticas. Bueno, pues la ambición no tiene medida, no tiene medida. También Jesús dice, Mateo 6:21, todo esto se cumple en Judas, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Y hemos de ver que mucha gente el tesoro está en el dinero, en el dinero, en el dinero. Decía un obispo, me creo las conversiones cuando tocan el bolsillo, antes no me las creo. En el sentido, cuando uno dice, me he convertido muy bien, bueno, ¿y te has desprendido de algo? ¿Estás dando más limosna? Ah, vale, entonces va bien. No, yo me he convertido, sí, pero quiero tener más dinero o tengo el mismo dinero igual. Entonces, mala cosa. Bien, entonces es una gracia de Dios, ¿no? Es una gracia de Dios. Entonces estaba diciéndonos, y acabo con ese ejemplo, una señora que tenía joyas, ¿no? Tenía joyas, y entonces ella sabía que tenía que desprenderse y tal, no está bien, que gente lo esté pasando mal, yo tengo estas joyas, pero claro, este anillo me lo regaló mi madre, no sé qué, esta pulsera fue cuando, lo que sea, en este día tan especial para mí, pues me lo dio un hermano, me lo regaló un hermano, no sé. Claro, todo eran recuerdos, ¿verdad?, sentimentales, algunas cosas, ¿no? Pero valían mucho dinero. Y entonces estaba en esa lucha, estaba en la tentación, estaba en lucha, ¿no?
lo doy, no lo doy, no sé qué, no sé cuánto, sí quiero darlo, pero me cuesta y tal. ¿Qué le pasó? Que le entraron unos ladrones en la casa y se lo llevaron. Y que dijo, gracias Señor. Dijo, gracias Señor. Ya me he desprendido. Tú me los has mandado para que no los tenga. Porque le quemaban. Sentí, hombre, mejor hubiera sido que se lo hubiera dado a los pobres, pero bueno, al menos me ha liberado de esa lucha de querer darlo, pero agarrarlo, ¿no? Darlo, pero no darlo. Y pues ahora ya no lo tengo. Ya no tengo esa lucha. Gracias Señor. Le digo a la señora. Bueno, hubiera sido mejor de la otra manera, pero bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Bueno, pues vemos estas frases que son fuertes. Jesús tiene aquí metralla, tiene material. Mateo 6:19. Mateo 6:19. No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Mateo 6:19 siguientes. Bueno, pues es verdad, las riquezas, las cosas son, inseguras. Y vemos también gente, que se ha arruinado de la noche a la mañana. Había un señor, en Navarra me parece que fue, que tenía una empresa, iba bien y esto, pero por lo que sea empezó a ir mal y en poco momento se arruinó. Y el hombre se vio ya con deudas y tal, y se refugió en la iglesia, en el sentido, fue a la iglesia, entonces vio que anunciaban unas catequesis, las catequesis del camino neocatecumenal, también hablan de estos temas, se apuntó, bueno, pues estaba así un poco así apesadumbrado, estaba depresivo y tal, y entonces comprendió que su vida era esto, era el dinero, su vida era el dinero, ¿no? Y después todo ese pesar y todo eso se lo sanó Jesucristo, ¿no? Dice, ahora sí que tengo un tesoro que no, este no me lo roban, este no va para abajo, este va para arriba, este siempre va en aumento, Entonces, bueno, gente a veces Dios ha permitido esas ruinas para que la gente se encuentre con Dios. Eso también lo vemos, ¿no? Lo vemos, ¿no? Jesucristo también, Mateo 6:31, Mateo 6:31 al 34. No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o qué os vais a vestir. En este retiro podríamos decir, oye, yo no podía vestir más pobremente. Si vemos, cuando te cuentan la pobreza que había en España, te dicen, pues mire, yo me casé con unos pantalones, o incluso con un traje que me prestaron. O vemos, si se acuerdan ustedes, a lo mejor no se acuerdan, que las madres, cuando se había un roto en un pantalón, le hacían un zurcido. Bueno, yo he visto con mis ojos el sari de la Madre Teresa de Calcuta con unos cuantos zurcidos, el sari y pasaban millones por su mano, millones. Entonces lo he visto de cara, así. Entonces digo, bueno, bien. Entonces yo no podía vestir más pobremente. ¿Y por qué me tengo que cambiar siempre, yo que sé, de vestido, cada año, si llega la primavera, a ver el Corte Inglés, Falabella, a ver qué moda se lleva este verano y tal, y así, ¿para qué? ¿Para qué? Sentido, ¿no? Entonces, podemos empezar con pequeños detalles, ¿no? Con pequeños detalles y tal. Ya no digamos las personas así, multimillonarias, tendrán, yo que sé, 2 casas, una para guardar los vestidos y otra para vivir ellos, porque tienen tantos vestidos, los ves, ahora va a este sitio, uy, otro vestido nuevo, las reinas y toda esta gente, ¿no? Bueno, todo es mentira, todo es falacia, y al final, ¿qué? Al final, te pudrirás, no te llevarás nada, y
Y bueno, y también vemos, pues, gente se ha convertido, pues, imitando a Jesucristo, pues nada, a llevar un sayal, es decir, un vestido de saco, ¿no? Vestido de saco. El mismo San Francisco de Asís, su padre era comerciante de telas. San Francisco de Asís debía vestir muy bien, y al final, pues, en un juicio que tiene, está el obispo presente, y el padre quiere que se quede en casa y que se dedique al negocio y tal. Dice, no, el Señor me llama a otras cosas. Y al padre dice, ya enfadado, dame todo lo que yo te he dado. Ah, bueno, te lo doy ahora mismo. Se quita la ropa, se va allí, se iría allí en calzones, no sé cómo se iría, y se va delante del obispo. Entonces, ¿y qué se pone? Pues un saco, una tela de saco, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues pensemos esto, ¿no? Bueno, es que a lo mejor la gente me mira mal, yo que sé, ay, esta persona que mal viste, que yo que sé, bueno, pues que te miren como sea. También lo miraron a Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios no tiene donde reclinar la cabeza, significa que no tiene un sitio donde dormir, no tiene una casa. Bien, entonces esto hay que verlo, ¿no? Es el Espíritu Santo. Quiere decir que estoy hablando direcciones, por aquí hay que ir, cada uno verá en su vida, ¿eh? Cada uno verá, ¿no? Y bueno, vemos, por ejemplo, las personas cuando cambian de auto. Siempre, el siguiente siempre es mejor, ¿eh? Hombre, es diferente cuando uno va teniendo más hijos, pues tendrá que tener un auto más grande, pero hay gente que, si puede, si tiene una marca, otra mejor, y otra más cara, y esto. Bueno, esa no es la dirección. La dirección es, bueno, si este auto vale menos, lo necesito, suponiendo que lo necesite, es lo primero, este auto vale menos, y me va a servir el mismo servicio, lo único que no lo puedo poner a 180, pero bueno, lo puedo poner a 110, ¿eh? O es un poquito más incómodo, más estrechito, bueno, más estrechito. Entonces, o también va a consumir menos gasolina, pues eso lo puedo dar a los pobres, no sé. Es decir, es una dirección, que el mundo va en otra dirección. Y a la publicidad, pues si no tienes este auto, eres tonto. Si no te pones este perfume, pues ¿a dónde vas? Si eres casi un asqueroso, ¿no? Una asquerosa, lo que sea. Si no te pintas, si no sé cuánto, si tal. Tontería, todo tontería. Y nos tienen engañados, ¿eh? Y si pesas tanto, pues ¿dónde vas? Tienes que comer esto, tienes que comer lo otro, lo que sea, guardar la línea. Y eso vale dinero, todo vale dinero. Bien. Por eso los padres tienen que educar a sus hijos también en la austeridad, Bueno, entonces no andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por lo tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias inquietudes. A cada día le basta su afán. Cada día tiene su afán, ¿no? Le basta su afán. También, bueno, pues si vistes sencillamente, las personas sencillas se acercarán más a ti. También cuando una persona se va muy elegante, pues, esta persona, no sé, pues como le da reparo a lo mejor un pobre acercarse a esa persona, ¿no? Bueno, cada uno verá, lo único que hay que pedir es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con mis bienes? Que Cristo se siente en mi trono y el que me diga, ¿qué tengo que hacer con mis bienes, no? A veces también pues me dieron un recuerdo, para mi cumpleaños me dieron un recuerdo. Oye, pues a lo mejor a esa persona que es pobre o que está en la calle, nunca le ha dado nadie un recuerdo, ¿por qué no le das tu recuerdo? Pues bueno, a lo mejor, pues también le gusta tener un recuerdito, pero nadie le da recuerdo. En cambio tú, como tienes muchos amigos, pues el cumpleaños, te da esto, lo otro y tal. Al final tiene la habitación llena de trastos, ¿no? También hay que desprenderse, ¿no?, de cosas de esas. Colosenses 3:5. Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. La avaricia y la codicia es una especie de idolatría. Y es verdad, es decir, el Dios dinero, ¿no? Don dinero, poderoso caballero. Eso es la canción.
Paco Ibáñez, si la ponéis en YouTube, a lo mejor sale ahí cantando. Bueno, saber que Paco Ibáñez es anarquista, pero bueno, en el sentido de eso, ¿no? Bien, Colosenses, frases hay muchísimas. San Juan Crisóstomo, denunció a la emperatriz también por sus lujos, cuando había muchos pobres en la ciudad, y lo echó del reino. Se tuvo que ir al exilio, o sea, fue desterrado San Juan Crisóstomo. Tan grande mal es la avaricia que hizo a Judas sacrílego y traidor. Aquí habla de Judas. Tan grande mal, tan grande mal. Y el de esto, ¿no? Bueno, pues, bien. Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, acabado este retiro, al día siguiente ya hay otro retiro, si os queréis apuntar. Si os ha quedado corto, estos 28 días, en la tumba de San Alberto Hurtado, vamos a tener otro retiro, mini retiro, de unas horas, allí donde está enterrado él. Está enterrado, su tumba es un altar, como San José María Escrivá de Balaguer, está enterrado debajo de un altar, y algunos santos están así. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tiene varios significados, porque ahí se celebra el santo sacrificio de Jesucristo, ¿no? Entonces, pues quieren que se ofrezcan misas por ellos, aunque ahora ya sabemos que son santos, ahora no hay que ofrecer misas por ellos, sino hay que ofrecer misas a ellos que nos ayuden, no por su alma para que se salven, ya están salvados, ya lo sabemos, pero también por lo siguiente, porque el culto a los santos en la Iglesia, en la Biblia no lo vemos mucho. El culto a los santos empezó sobre todo en las catacumbas de Roma o en otras catacumbas, porque pues enterraban de una manera clandestina pues a los cristianos o algunos que los habían llevado pues al martirio, a la hoguera, donde fuera, pues sus huesos, lo que sea, lo enterraban. Entonces las catacumbas eran cementerios pues clandestinos, ¿no? Y algunas tienen incluso, no sé si más de 1 kilómetro, no sé cuántos, son muy, muy grandes, son como cuevas. Eso se puede visitar en Roma, Y entonces, como también clandestinamente celebraban la misa, ¿dónde la celebraban? Encima de la tumba de un santo. Y entonces esa costumbre de celebrar la misa encima de donde está enterrado un santo viene de las catacumbas. Y los que han ido, que algunos ya habéis ido, a la tumba de San Alberto Hurtado, pues es un altar y debajo es altar-tumba, las dos cosas, una piedra, ahí está enterrado. Bueno, y otros santos también, lo mismo. Bueno, pues entonces, dar hasta que duela. Y ojalá no duela, sino que sea con alegría. También San Pablo dice, dar con alegría. Pero si no das con alegría, pues si te duele, pues al menos da, al menos da. Dice Jesús, San Mateo 13, 22, lo sembrado entre espinas significa el que escucha la palabra de Dios, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y quedan sin dar fruto. Los afanes de la vida. Entonces, todo eso va, como decíamos antes, va secando el alma. Entonces, ¿cuál es mi afán? Mi afán es ser rico o ser pobre, vivir ricamente o ser pobre. En mi afán es ser santo o llevar una vida pues aceptable, sin ningún problema, todo comodidades, todo, es decir, mundano, lo que vive el mundo, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues allá voy. Entonces, el Papa Francisco está hablando mucho del peligro de la mundanidad, pensar como el mundo, vivir como el mundo. Y Jesús lo dice, si fuerais de este mundo os amaría, pero no soy de este mundo os aborrece. Y bueno, pues al que quiere vivir pobremente, te van a aborrecer, empezando por la familia a veces, por la familia. Hombre, ¿cómo te pones eso? Pues como esto, pero siempre llevas el mismo vestido, pues si no sé cuánto, ¿sí? Cosas así. Bueno, es una manera, ¿no? Es siempre contemplación, meditación, modelo, Jesucristo. ¿Y qué pasa con Jesucristo? Portal de Belén, cruz. Portal de Belén, cruz. Portal de Belén, cruz. Ya está. Y llegas a esas conclusiones. Y si no, no lo ves claro,
pues lee la vida de San Ignacio, que quería tener un buen puesto junto al rey, San Carlos Borromeo también, que gastaba dinero como en muchas juergas, San Francisco de Asís, San Francisco de Asís también, pero San Francisco Javier, los santos que hemos escuchado ahora aquí en ejercicios durante la comida, que a veces es lo mejor de los ejercicios espirituales, porque vale más que estas predicaciones, la vida de santos, porque es vida, es vida. Lo mío es un poco teoría, pero eso es vida, vida. Hecho carne, la pobreza hecha carne, la obediencia hecha carne, no solamente que te lo digan, no te lo digan. Entonces, más vale, como decía uno, más vale codazo de compañero que sermón de misionero, lo voy a explicar. Más vale codazo de compañero que sermón de misionero. Y el misionero al pueblo, es Cuaresma, hay que confesarse, hay que arrepentirse de los pecados, el Señor te puede llamar, puedes morir en cualquier momento. Y bueno, bien, pues sí, está bien, sí. Ya me confesaré, ya. El año que viene, yo qué sé, cuando mi primo haga la primera comunión, primito, que haga la primera comunión y tal. Y entonces dice, eso es el sermón del misionero, ¿no? Pero el compañero, el amigo, te hace así, te da un codazo. Pum. Oye, vamos a confesarnos. Bueno, pues vamos. Entonces, más vale el codazo de compañero, es decir, el amigo que te anima a la confesión, es decir, que el sermón de misionero. Bueno, son dichos, ¿no? Pero la verdad, a veces que una persona que te quiere o amiga o esto te dice que hagas una cosa y la haces, ¿no? El sermón de misionero, pues bueno, bien, sí, ya, está bien, ya lo haremos, bien. Bueno, entonces, estando, bueno, es que yo no tengo dinero, yo no puedo dar limosna, yo no puedo desprenderme de nada si no tengo nada. Bueno, pues sí y no. Marcos 12:41. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente. Muchos ricos echaban mucho. Oye, está bien, tú, bien, amén. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas. Bueno, a sus discípulos les dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Los apóstoles decían, bueno, ¿cómo puede ser esto? A ver, bueno, muchas veces se quedarían con la boca abierta, porque Jesús decía cada cosa que no estaba en los esquemas de los apóstoles. Por eso, bueno, estaban aprendiendo, él era el maestro y los otros eran discípulos, bueno, estaban aprendiendo. Porque ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Entonces, ha echado más, claro. En cambio los otros echaron de lo que les sobraba, o bueno, de lo que fuera, ¿no? San Marcos 12:41 al 44. Bueno, ya vemos la dirección, ¿no? Vemos la dirección del Evangelio, Bien, pues que veamos, bueno, pues cómo vemos muchos pobres. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de las adoratrices, su carisma es rescatar a jóvenes que pueden estar tentadas o están dentro de la prostitución o, yo que sé, en vicios o en drogas, en lo que sea. Es una congregación, las adoratrices. Ese es el carisma ese y la adoración al Santísimo, los 2 carismas. Pues esta, digamos, lleva una vida... En su vida está la autobiografía, si la podéis leer os va a gustar mucho. Siempre en la vida de los santos lo mejor son las autobiografías. ¿Por qué? Porque el santo escribe y el santo tiene un don del Espíritu Santo, ¿no? Si yo escribo la vida de un santo, pues bueno, bien, pero si, vamos a suponer, existe San Ignacio de Loyola, tiene una autobiografía, pero cortita, pero esta hace una autobiografía larga. Santa Teresa de Jesús tiene una autobiografía, generalmente la escriben por obediencia, siempre alguien se lo manda, ¿no? Escriba usted su vida, y lo hacen. Y entonces, bueno, primero porque son sinceros, cuentan sus virtudes y cuentan sus pecados, y también, bueno, pues lo ven todo gracias a Dios. Bueno, pues ella cuenta de que se ponía 5 vestidos al día, 5 en París. Era hermana
del embajador, no sé si era de un país de al lado, no me acuerdo, ¿no? 5 vestidos, se levantaba un vestido. Después, para no sé qué, otro vestido, para comer otro vestido, para la tarde iba al teatro, otro vestido, y para la noche para cenar, otro vestido. Además, vestidos no eran así baratitos, ¿eh? Bueno, pues cambió totalmente de vida, y cuando la van a ver, ya cuando Madrid empieza a fundar algunas casas y empieza a evangelizar a estas chicas que están en la prostitución y eso, pues dice, en un momento dado, cuenta que vio su hermano, que era embajador, no sé si en el tiempo era embajador, pero bueno, vio donde vivía Santa Micaela y se desmayó. ¿Pero cómo puede vivir aquí? No sé, tal. Bueno, pues así. Después también, pues, amenazada a muerte, porque claro, en la prostitución hay también gente que vive de la prostitución, no las prostitutas, sino en España se llaman los chulos, ¿eh? Los que manejan el negocio de la prostitución. Según cómo protegen a las prostitutas, pero les exprimen, claro. A veces ganan más ellos que ellas, ¿eh? Bueno. Y también, bueno, lo contrario, la riqueza, ¿eh? La riqueza también, Jesús la fustiga, ¿eh? Dice así Jesús, Lucas 12, 16. Las tierras de un hombre produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos. Y entonces se dijo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, necio. Necio es el que no sabe, el que no conoce. Ne es no, excio es conocer, de ahí viene ciencia, esa palabra, excio, conocer. Ya, necio, no conoces, ¿eh? Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado, lo que has guardado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Entonces hay que ser rico ante Dios. Pues rico ante Dios en este camino no es poniendo sino quitando. No es poniendo sino quitando. Bien. Timoteo, primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, ordénales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia, para que lo disfrutemos. Es decir, vuelvo a decir, ser rico no significa que sea pecador uno, pero si eres rico, bueno, a ver cómo administras eso. También a veces un rico puede decir, bueno, pues voy a dar puestos de trabajo, también es una obra de caridad. Entonces, porque también hay gente que dice, no, los ricos, esos son los pecadores, los pobres son los santos. No, hay pobres que tienen más ganas de ser ricos que los ricos, para que no pueden. Entonces tienen la avaricia, pero en potencia, no en esto. Y también, bueno, pues hay pobres que están en mil y un vicio, esto tampoco está bien. Pero, en el sentido, lo que nos quiere decir que la riqueza nos aparta de Dios y la pobreza voluntaria, nos acerca a Dios. Porque otra cosa es la pobreza, digamos, por necesidad, por injusticia, eso no lo quiere Dios. Yo no puedo hacer pobre a una persona. Yo tengo una empresa, les voy a pagar menos para que sean más pobres, así viven más el Evangelio. Les voy a pagar menos no, págales bien para que puedan llevar su pan a su casa, si se puede, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bien, pues que lo veamos lo que dice San Pablo a Timoteo. Y también le dice a Timoteo, Timoteo 6, 18, siguiente. Los ricos que hagan el bien, sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir, y así atesorarán un excelente fondo para el porvenir y alcanzarán aquella que es realmente la vida verdadera. Bueno, esto está constantemente pues, en el Evangelio, ¿no? Bueno, podía leer más cosas de esto, hay muchas frases, y bueno, vamos a acabar con una frase del Apocalipsis, si no os vais a cansar, pero al menos que quede bien grabado cuál es el camino. También uno puede decir,
examen de conciencia. ¿Por qué camino estoy yendo yo? ¿Por qué camino está yendo mi corazón? ¿Por qué camino? Apocalipsis 3:17. Mensaje a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me falta de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Bueno, pues a lo mejor eres rico en unas cosas materiales, pero en tu vida de unión con Dios, en tu gracia de Dios, pues eres pobre, en el sentido, eres un desgraciado. Desgraciado es el que no tiene gracia, desgraciado. A veces es un insulto, pero la palabra en sí se puso no por insulto, sino has perdido la gracia de Dios, eres un desgraciado, ¿no? Bueno, pues ya vemos el camino, vemos lo que le pasó a Judas, al gran Judas, podríamos decir, porque fue elegido con mucho amor, vio cosas maravillosas, recibió gracias impresionantes. Nosotros también estamos recibiendo gracias aquí, pero nos quedan tiempo de vida, no sé cuánto, pero podemos desviarnos, ¿no? Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar.